Médica, me da muchísimo gusto que nos acompañen. Hoy vamos a abordar dos temas. Por un lado, la vacunación contra COVID-19 en el condado de San Diego y por otro, también vamos a hablar acerca de las manchas en la piel. Me da muchísimo gusto que nos acompañe esta mañana Arnulfo Manríquez, director de MAC y vocero de la Coalición Latina para la Salud. Arnulfo, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Hola y muy buenos días y mucho gusto estar aquí contigo, con ustedes. Muy sonriente porque ya se vacunó. Sí, a mí ya me tocó la primera vacuna. Los trabajos de MAC, tenemos programas en educación, en escuelas preescolares, en casas de salud. Entonces ya llegó la fase 1B, donde tenemos la opción de darnos la vacuna y tuve la oportunidad de llegar al centro de vacunas en el Border View YMCA, acá en el sur de San Diego, donde pude hacer fila, me dieron mi vacuna mientras esperaba y sin hacer cita. Entonces, sí tuve la oportunidad. Así que si trabajan con niños en escuelas, en educación, si trabajan en restaurantes, si trabajan tocando comida y todo, ya califican ahorita para ir a darse la vacuna. Así que, listos. Y es bien importante esto y hay que recalcar la seguridad de los ya 3 tipos de vacunas que se están administrando en el condado de San Diego. Las 2 de ARN mensajero, Pfizer, BioNTech y Moderna, y por otro lado la de Johnson & Johnson. 3 excelentes vacunas que tienen un alto nivel de seguridad, ¿es correcto? Sí, y el nivel de seguridad está, ya han tenido, muchísimas personas han tenido la vacuna. Sé que existen las personas que dicen, yo me voy a esperar, pero no se esperen mucho porque ahorita hay más personas que quieren la vacuna que hay y que existen. Entonces, si tienen la oportunidad de tenerla, vayan y pónganse la vacuna ahorita. Ya pronto le van a abrir a todos los niveles en unos meses a todas las personas que puedan irse a darse la vacuna. Pero si califica ahorita y que está en riesgo más alto con el de fase 1B, o sea, mayor de 65 años o tenga algunas condiciones, ya ahorita es la fecha de hacerlo. Y sí esas 3 vacunas ya están aquí en el condado de San Diego. Y esto es muy importante mencionarlo, que las vacunas no tienen costo. Una persona va, acude, realiza la cita, o en algunos sitios no necesita cita, van y le administran la vacuna, y son vacunas que a lo mucho pueden dar efectos secundarios leves en la mayoría de los casos, y que realmente hay una serie de mitos en torno a estas vacunas que es importante desmentir, Arnulfo. Sí, y a mí y a todos les afecta diferente, y tienen que decir que tienen algunos efectos secundarios con la vacuna, pero no a todos les da. Entonces, pero lo tienen que decir porque puede pasar. Yo nomás lo único que sentí fue el dolor del piquete que se me quedó conmigo por un día. A otras personas dicen que se cansaron un poquito o que se sentían un poquito de dolor de cabeza, pero todo depende de la persona y es algo que pues pasa con la vacuna. Pero es muy importante porque es señal de que tu cuerpo está empezando a trabajar y está mejorando tu sistema para poder combatir si llegas a estar expuesto al virus. Efectivamente, el cuerpo está comenzando a formar los anticuerpos justamente para poder combatir al virus en caso de contagiarse, y eso obviamente en algunas personas se manifiesta más que en otras. Pero sí es muy importante destacar que hay una serie de mitos, entre ellos el hecho de que algunas personas creen que al administrarse las vacunas le van a contagiar COVID-19. Esto es totalmente falso, ¿no? Sí, es totalmente falso. Ya van millones de personas con la vacuna y realmente pues hay gente que no se siente cómoda y punto. Van a decir no me voy a hacer vacuna y aparte no se ponen otras vacunas. Pero igual, yo lo sigo diciendo, es de que el problema no es que no quieren ponérsela, el problema es de que no hay suficientes vacunas. Si van y hacen fila ahí en el Border View YMCA que abren a las 9 de la mañana, pero la gente empieza a hacer fila como a las 7. Van y hacen fila, se acaban en el día. Entonces, todavía hay muchísima demanda por la vacuna. Entonces, es importante, si quieren tenerla y ya califican, vayan y hacer fila o hagan su cita
entren a la página a buscar en dónde pueda hacer su cita para que ya esté listo, pues porque el mundo está cambiando y ya es hora de ponerse las pilas para ir a hacerlo. Exacto, quien sea la oportunidad, que se vacune lo antes posible. Arnulfo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa, continuamos. Gracias. Gracias por estar con nosotros en Mi Cita Médica. Vamos a platicar acerca de una condición que preocupa muchísimo a hombres, pero sobre todo a las mujeres, que son las manchas en la piel. Y para hablar de ello, es un gusto para mí dar la más cordial bienvenida en Mi Cita Médica al doctor Santiago Somerville, dermatólogo. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Doctor, ¿cómo podemos definir una mancha? Parece como muy evidente, pero cualquier hiperpigmentación se interpreta como una mancha, pero hay varios tipos de manchas: las pecas, las manchas ocasionadas por trastornos hormonales, las manchas provocadas por el sol, algunas que pueden volverse malignas. Platíquenos un poquito cómo se define lo que es una mancha y cuántos tipos existen. Bueno, básicamente una mancha consiste en un cambio de coloración en la piel de forma hipercrómica. Hipercrómica quiere decir que es más oscura en relación al resto de la piel. Existen múltiples manchas que pueden ser desde manchas que tienen planitas sin borde, o algunas que ya tienen un borde elevado, entonces ya constituyen lesiones mucho más estructuradas que tienen diagnósticos diferenciales. Dentro de las manchas más comunes podríamos considerar el melasma, que la gente también lo conoce como cloasma o paño. Eso básicamente es una mancha provocada por la acumulación a lo largo del tiempo de las radiaciones ultravioletas. Y lo que provoca es una especie de bronceado en un área específica de la piel, que al contraste con el resto de la cara es como se ven las manchas. Lo que la gente normalmente conoce como paño, y muchas veces se refieren que a lo mejor el paciente está enfermo del hígado o los riñones, pero no, es básicamente una hiperpigmentación provocada por el aumento en la cantidad de melanina, que es la sustancia que está secretada por los melanocitos, y provoca una hipercromia, o sea, un aumento en la pigmentación, dando resultado a una especie como de bronceado, que la gente lo conoce como paño. Doctor, ¿por qué durante el embarazo es más común que una mujer presente manchas o este famoso paño? Se debe básicamente al aumento en los niveles de una hormona que se llama progesterona. Se ha visto que la progesterona tiene acción de ser mucho más susceptible a la piel, al aumento en la cantidad de producción por melanina, y esto consideramos que es lo que provoca la aparición de las manchas. O sea, la melanina está producida por los melanocitos. La melanina está producida por los cambios hormonales que se presentan en el embarazo por los melanocitos. Y los cambios hormonales que se presentan en el embarazo, en los cuales existe un aumento en la cantidad de progesterona, hace que haya una mayor producción de la cantidad de melanina, y eso, junto con el sol, es lo que provoca la formación de melasma, cloasma o paño. También se puede llegar a ver en pacientes que toman anticonceptivos, porque los anticonceptivos pueden tener niveles altos de progesterona, y muchas pacientes que utilizan anticonceptivos realmente desarrollan esta alteración que se llama melasma o paño, que es bastante común, es de las enfermedades más comunes en cuanto a la pigmentación en la piel. Ahora bien, vamos a terminar de hablar acerca del melasma y cuáles son las opciones de tratamiento antes de pasar a las manchas que únicamente tienen que ver con la exposición a la radiación ultravioleta, que también pues son muy amplias. En el caso del melasma o cloasma, doctor, ¿qué es lo que se puede hacer en cuanto a tratamiento se refiere? Pero lo más importante es la prevención. Entonces, para esto tendríamos que evitar que la paciente se exponga lo más que se pusiera al sol. Entonces, hay tipos de filtros. Hay filtros que tienen algunas sustancias químicas para bloquear las radiaciones, y hay pantallas. Las pantallas generalmente contienen unos polvos que se llaman óxido de zinc y dióxido de titanio. Entonces, estos polvos, aunados a la fórmula de los filtros, provocan un efecto de rebotar o de evitar que las radiaciones penetren en la piel, y eso sería lo que nos diera mejor resultado para evitar que las pacientes desarrollaran el melasma. O sea, evitar lo más que se pueda físicamente la exposición al sol, y utilizar de preferencia pantallas más que filtros solares. Haciendo esta combinación, aunque la paciente esté embarazada, tiene mucho menos posibilidades de desarrollar el paño. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Bueno, vamos a platicar de esto después de una pausa. Ya es hora de un corte. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema. Gracias.
Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos platicando acerca de las manchas en la piel y una de las más comunes y preocupantes, especialmente para las mujeres, es el llamado paño, médicamente conocido como melasma o cloasma. Y el doctor Somerville nos explicaba de la importancia de la prevención en este sentido y del uso de pantallas solares justamente para evitar la exposición al sol, sobre todo cuando una mujer está embarazada o está tomando anticonceptivos y tiene un aumento en la progesterona en su cuerpo, y esto puede favorecer la aparición de estas manchas. Doctor, nos hablaba acerca de las pantallas. ¿Cuál es la diferencia entre una pantalla y un bloqueador solar como los venden en el supermercado? Básicamente las pantallas, aparte de la fórmula que puede tener oxibenzonas o algún tipo de parabenos para tratar de evitar el efecto dañino del sol sobre la piel, se le agregan componentes a base de unos polvos que se llaman óxido de zinc y dióxido de titanio. Incluso algunas pueden llegar a tener calamina, y estos polvos hacen un efecto de bloquear o rebotar las radiaciones. Entonces, aunado a los factores que tienen los filtros comerciales, si a esto le agregamos la presencia de estos tipos de polvos, el factor de protección es mucho mayor porque rebota o bloquea las radiaciones, y de esa manera evita que las personas se pigmenten o aparezca el paño. Ahora bien, doctor, ya que está presente el paño, cuando se trata de una mujer embarazada, pues generalmente cambia el tema de las hormonas y entonces poco a poco van disminuyendo estas manchas. Sin embargo, hay mujeres que incluso después del embarazo continúan con el paño, tal vez un poquito más tenue, pero sigue esta mancha en el rostro. En estos casos, ¿qué se recomienda? Básicamente, sería acudir con el especialista, porque el dermatólogo es el que puede valorar qué tipo de paño es. Hay dos tipos de melasma, el melasma epidérmico y el melasma dérmico. El melasma epidérmico, por lógica, es mucho más superficial y el pronóstico para que desaparezca es más sencillo. En cambio, si la pigmentación se encuentra ya a nivel de la dermis, que es la capa que se encuentra más profunda, el pronóstico es un poco más complicado. También se puede llegar a despigmentar, pero no es el mismo tiempo de tratamiento que requeriría una paciente con un melasma epidérmico en comparación de una paciente con un melasma dérmico. Existen infinidad de tratamientos y sustancias despigmentantes para el melasma. Puede ser, por ejemplo, ácido glicólico, ácido glucógico, puede ser utilizar la arbutina, pero se considera que el estándar de oro para tratamiento del melasma es una sustancia llamada la hidroquinona. La hidroquinona tiene efecto de bloquear la tirosinasa a nivel de la síntesis de melanina y es la que da mejor resultado para lograr una despigmentación gradual. La cuestión es que un especialista, en este caso el dermatólogo, tiene que considerar cuál es la concentración más adecuada de hidroquinona, dependiendo las características del melasma que presente la paciente, la localización y si el melasma es epidérmico o dérmico. Claro. Y bueno, me imagino que habrá casos, digamos, extremos que requerirán de algún tipo de dermoabrasión para eliminar la mancha, ¿no? Se puede considerar o aunar, aparte del tratamiento médico, utilizar procedimientos como microdermabrasiones, ¿ok? Es un procedimiento que provoca una exfoliación de la capa más superficial de la piel y de esta manera favorece que la hidroquinona penetre y el pronóstico para desaparecer las manchas es mucho más rápido. Entonces se puede combinar el tratamiento médico a base de pantallas, sustancias con hidroquinona a diferentes concentraciones, y se le puede, aparte de eso, aunar el tratamiento a base de una serie de microdermabrasiones, que es un procedimiento bastante seguro, no es tan agresivo como un peeling químico y provoca una exfoliación de la capa más superficial de la piel o el epidermis, favoreciendo que la hidroquinona penetre y el pronóstico para que se le quiten las manchas es mucho más rápido. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar acerca de otro tipo de manchas, las que están ocasionadas exclusivamente por el sol y donde el factor hormonal no juega un papel preponderante. Vamos a continuar. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos platicando acerca de las manchas en la piel y, bueno, sin lugar a dudas, en estos casos el sol es el principal enemigo. Doctor, ¿qué tipos de manchas en la piel puede ocasionar el sol? Bueno, existen infinidad de alteraciones de otro tipo que no están relacionadas directamente con el melasma, desde las efélides, que es el término médico de las pecas, pasando a lesiones ya mucho más estructuradas conocidas como queratosis.
Las queratosis son lesiones estructuradas que se deben también a la acumulación a lo largo del tiempo de la radiación ultravioleta y provocan neoformaciones dependiendo el tipo de piel de los pacientes. O sea, generalmente los pacientes con tipos de piel más claros tienen mucho más susceptibilidad a desarrollar queratosis actínicas. Las queratosis actínicas se consideran lesiones premalignas porque tienen el potencial de que en un momento dado, si se dejan a su evolución natural, pueden llegar a transformarse en un tipo de carcinoma o un tipo de cáncer de piel que se llama vasocelular. Entonces, sí es importante que las personas de tipos de piel mucho más claros tengan cuidados extremos en cuanto a la exposición crónica a lo largo del tiempo de las radiaciones ultravioletas. Aparte de las queratosis actínicas, existe otra variedad que se llaman queratosis seborreicas. Es difícil que hasta un médico general llegue a distinguir fácilmente la diferencia entre una queratosis actínica o una seborreica. Las seborreicas, al contrario, la verdad son como neoformaciones que aparecen por tendencia a las personas que con el tiempo aparezcan estas lesiones. Esas realmente no tienen posibilidades o no se consideran lesiones premalignas, pero realmente lo más adecuado es que lo vea un especialista con un entrenamiento clínico para tratar de elucidar cuáles son queratosis actínicas y cuáles son queratosis seborreicas. Existen algunos instrumentos que nos pueden ayudar para hacer el diagnóstico, como el dermatoscopio. Un dermatólogo con habilidades que para ver el dermatoscopio puede llegar a distinguir fácilmente cuál es una queratosis actínica o cuál es una queratosis seborreica. Se considera que el tratamiento de elección a la mayoría de estas lesiones es la aplicación de nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido es una buena opción. Existen tratamientos médicos como el 5-fluoracilo o algún tipo de tratamientos a base de cremas, pero en mi opinión creo que no es la opción más adecuada, porque si el paciente se lo pone en forma incorrecta, provoca quemaduras muy importantes en vez de que se llegue a lograr la disminución o la desaparición de las lesiones. Existen otro tipo de tratamientos que si en un momento dado ya se tiene la duda si una queratosis actínica es una lesión maligna, lo adecuado en esos pacientes es desarrollar o indicarles una biopsia, porque en la biopsia vemos si ya realmente esa lesión tiene cambios de que está transformándose en un carcinoma celular. En caso que fuera un carcinoma celular, el diagnóstico de elección, y hay carcinoma celular pigmentado, se puede ser una mancha muy oscura y dicen, no, pues esto parece una queratosis, pero ya es un carcinoma celular pigmentado. El tratamiento en este momento pues sí sería la excisión quirúrgica o una cirugía para tratar de quitarlos. Existen otro tipo de manchas que son lunares. Los lunares pueden ser muy pigmentados y en un momento dado un paciente pues, puede confundir una queratosis seborreica con una queratosis actínica, con un carcinoma celular pigmentado o con un lunar. Y en el peor de los casos, el pronóstico más delicado o de peor pronóstico es que el paciente tenga una lesión en la cara que aparentemente él considera que sea un lunar y es un tipo de neoformación o un tipo de tumoralización muy agresiva que se llama melanoma. En este caso, si el paciente presenta una lesión muy pigmentada, de crecimiento rápido con bordes irregulares, habría que considerar la opción de acudir rápidamente con el dermatólogo para descartar la posibilidad de melanoma, porque el melanoma es una tumoración, un cáncer que tiene un porcentaje, un pronóstico de sobrevida muy bajo. Si el melanoma ya rompe la capa basal de la membrana de la piel, se considera que los pacientes tienen menos del 5% de posibilidades de sobrevida en 5 años. Entonces, sí es importante ante cualquier lesión pigmentada que presente una lesión, un paciente, acudir con un especialista, que puede ser desde un léntigo, puede ser una peca, puede ser un lunar, puede ser una queratosis seborreica, queratosis actínica, un carcinoma celular o en el peor de los casos un melanoma, que en ese caso sí, ahí se pone en riesgo la vida del paciente. Claro, esto es muy importante, que cualquier mancha que aparece y que pues uno no tenía antes, debe consultar al dermatólogo para que sea el especialista el que determine el tipo de mancha que es, la posible gravedad que pudiese tener y obviamente el tratamiento de elección, porque como decía el doctor Somerville, no es lo mismo tener una queratosis actínica que tal vez puede congelarse con nitrógeno líquido, que tener una lesión que en realidad es un melanoma que requiere una extirpación mucho más grande, importante, pues consulta también de un oncólogo, tratamientos mucho más agresivos para preservar ya no la cuestión estética, sino la vida de este paciente. Así que tenemos que tener mucho cuidado y lo que es muy importante es evitar el daño solar, ¿no? Porque ese es el más común. Si nosotros vemos
las partes del cuerpo que nunca salen al sol, pues generalmente no tienen una sola mancha, ¿no, doctor Somerville? Sí, claro, eso se debe básicamente a la exposición crónica, por ejemplo, en la cara, la B del escote, dorso de manos, los pacientes calvos en la piel cabelluda. O sea, los sitios que tienen exposición crónica son los que tienen una mayor posibilidad de desarrollar todo tipo de alteraciones. Generalmente los pacientes que utilizan camisas o algún tipo de ropa en sitios cubiertos, es mucho menos probable que desarrollen todos tipos de alteraciones dérmicas. Incluyendo, por supuesto, el cáncer. Pues, doctor Somerville, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en mi cita médica. No, gracias a usted por la invitación. Muy interesante el tema. Muchísimas gracias. Sí, bueno, vaya que es interesante. Se aproxima ya el verano y hay que cuidarnos del sol. Es muy importante el uso de pantallas solares. Muchas veces el bloqueador solar no es suficiente. La pantalla solar es la que va a ayudar verdaderamente a evitar el llamado fotoenvejecimiento también y este daño, estas manchas ocasionadas por el ácido. Muchas gracias a mis compañeros en el estudio y por supuesto gracias a usted por el favor de su atención. Hasta luego, gracias.